El registro. Ya, muy buenas noches. Le quiero dar la bienvenida a esta nueva edición de nuestro Café Sin Riesgo, donde hoy día tenemos el honor de tener presente a Cristóbal Mena, con quien vamos a tratar el tema de cómo mejorar la preparación ante desastres, tomando en cuenta una mirada desde las ciencias del comportamiento. También saludo a Bernardo Castro, quien me acompaña en este webinar. Y por supuesto nuestros alumnos y ex alumnos desde nuestro diplomado, también a todos los presentes de lo que estamos viendo desde varios rincones de nuestro país, Portugal, México, Unihue, Ñuñoa y hartas localidades más. Rápidamente, aunque es bastante cototo, por decirlo así, el currículum de Cristóbal. Quiero mencionar que Cristóbal es cientista político, mención en políticas públicas, tiene un Master of Science en Risk, Disaster y Resilience en la Universidad de Londres, el College London. Tiene mucha experiencia en gestión del riesgo, gestión para la reducción del riesgo de desastres, comunicaciones de crisis, continuidad de gobierno y desarrollo internacional. Actualmente es el subdirector nacional de ONEMI, de la Oficina Nacional de Emergencia, encargado de liderar la planificación estratégica, innovación y transformación digital, mira, así como la gestión del Sistema Nacional de Protección Civil. Ha trabajado en el sector internacional para el Banco Mundial en Asia Central, Europa y el Caribe, así como en el área privada en Metrogas. Además ha sido profesor universitario de políticas públicas para la reducción de riesgo de desastres y participa habitualmente como conferencista en temas relacionados a la gestión del riesgo de desastre. Es miembro del Consejo Asesor Internacional de la Revista de Estudios Latinoamericanos sobre Reducción del Riesgo de Desastres. Y, por supuesto, Bernardo, le doy ahí el pase para sus saludos, antes de empezar a bombardearlo. Bueno, muy buenas noches a todos, especialmente a Cristóbal. Te hago llegar mis más sinceros y fraternales saludos. En esta oportunidad, agradecerte la gentileza que has tenido de dedicar este tiempo a apoyar esta iniciativa, esta cruzada en la cual nos encontramos, y yo en particular, desde tiempos remotos ya, desde que tuve la oportunidad de poder estar en el aula como profesor y tú como alumno, y hoy día apoyándote y que hoy día nos estés dando esta vuelta de mano en este proyecto que yo estoy apoyando también como profesor a Jan Gurayev como team leader de este proyecto, un diplomado que está teniendo realmente un muy buen éxito tanto en Chile como en alumnos que están en el extranjero. Así que muchas gracias, Cristóbal, por tu disposición, y no me cabe la menor duda que el currículum es una cosa, pero la experiencia que tienes acumulada hasta el momento, lo que estás haciendo hoy, va a ser una fuente importante de información rica para los alumnos que están en este momento empezando a forjarse un proyecto de vida profesional en el área de la reducción del riesgo y la gestión del riesgo de desastre. Así que muchas gracias, porque va a ser una interesantísima conferencia de la cual nos vas a poder hoy día entregar tus conocimientos. Así que un abrazo grande y bienvenido. Bueno, Te dejo muchas la palabra, gracias. Cristóbal. Gracias, Bernardo, y gracias, Ian. Como siempre lo pensé con esa vuelta de mano, como decías tú, yo sentía que tenía ese deber moral después de haber sido alumno tuyo, de haber hecho esta conferencia, en el fondo. Y muy divertido lo que ha pasado entre medio, en el fondo, para estar acá. Así que en realidad para mí es un gusto poder conversar con ustedes, y la idea también hoy día es poner un tema mucho comillas distinto, algo que no es lo que siempre estamos conversando, lo que siempre damos vueltas, los que trabajamos en desastres, porque por lo menos, y quizás, como me dices tú, si que dentro de la gente que nos está acompañando hay personas que están empezando en esto, quizás la primera invitación es a no perder nunca la curiosidad, nunca dejar de aprender. Yo personalmente nunca paro de buscando temas nuevos, de viendo por dónde se puede hacer otras cosas, y esta conversación yo creo que vamos a tener hoy día es una muestra de eso. Así que le agradezco muchísimo la invitación, y ojalá que efectivamente se nos dé una conversación entretenida.
Gracias Cristóbal. Gracias Bernardo. Yo ahora, para aprovechar el tiempo, quiero bombardear al tiro, así que sin preámbulo, directo al hueso. No, solamente quiero preguntar, Cristóbal, tomando en cuenta el título del webinar, es ¿por qué y cómo mejorar la preparación ante los desastres, tomando en cuenta esto de las ciencias del comportamiento? Al hueso. Oye, mira, si uno efectivamente lo ve primero el número, la inversión que hay en prevención versus lo que hay inversión en respuesta a nivel mundial es abismante, en el fondo. Depende de países, depende de los números, pero generalmente se ve entre un 10, 20, mejor casi 30% de todo lo que invertimos en gestión de riesgo de desastre en prevención, y todo lo demás, 70%, 80, 90, y de repente hasta 5% y quizás más en respuesta. Entonces, y nos vamos preguntando por qué siempre los desastres siguen. Yo personalmente soy un crítico asiduo al ciclo de riesgo de desastres porque de alguna vez perpetúa la idea de que esto se continúa. Y me gusta mucho visualizarlo como una cosa más lineal, que efectivamente pasa un desastre, aprendemos la lección y no pasa de nuevo. Pero no nos pasa muchas veces que repetimos esto. Y creo que en parte es porque yo siento que nosotros hacemos gestión de riesgo de desastre, hacemos harto de riesgo, hacemos harto de desastre, pero poco de gestión. Y ahí yo creo que hay un trabajo que hay que empezar a profundizar, que es como la lista de deseos que uno quisiera decir que ya tenemos hace 20, 30 años, porque tenemos desde más allá de la década de la gestión de riesgo de desastre, desde el 70, desde el 80, desde Voltaire, de 1750 y tanto, que dice que los desastres no son naturales, pero hay algo que hace que lo que sabemos que hay que hacer no se hace. Uh-huh. Y quizás ahí está en la reparación, en el reducido riesgo de desastre, anda una brecha, porque siento personalmente que muchas veces la discusión queda en la institución, en la gobernanza, en las comunidades, un término líquido de tomar, Claro. pero nunca vemos las personas. Entonces, ahí la invitación de repente a entender cómo nos comportamos como seres humanos, quizás desde ahí vamos a poder de repente entender por qué algunas cosas que no son obvias y que obviamente son así porque los seres humanos en teoría somos racionales, que no lo somos, las cosas no funcionan. Entonces la invitación es justamente a mirar con mayor detalle el comportamiento de las personas para que podamos diseñar estrategias, políticas públicas, acciones que efectivamente logren el efecto que queremos generar. Ujú. Eso es Y como me decir, puedo colgar de ahí, en el fondo, cómo es el comportamiento, digamos, nuestro, mira, que tú has visto ya con esta la escuela de la pandemia que estamos viviendo, en el fondo, cómo ves tú el comportamiento? yo le quería hacer un ejercicio antes, no sé si tengo tiempo, pero era que Dale. quería mostrarles para que veamos que efectivamente no somos muy racionales o que lo que pensamos que es evidente no es evidente. Si me dan un segundo, si esto funciona, lo hacemos rapidito. ¿Ahí están viendo eso? ¿Sí? Dos mesas. Sí, Dos mesas, ¿no? Sí. Me gustaría, voy a abrir una encuesta. Acuérdense de las mesas por si acaso, cuál es la A y cuál es la B, por si acaso. Si es que no sé, que se pierde la vista. Y quiero que me digan cuál de ustedes creen que es más larga, la A o la B. Démosle unos 20 segundos para que respondan. Tenemos 37 personas conectadas, vamos al 17. Tenemos un par de disidentes que piensan que es la B. Debería aparecerles un cuadrito al lado, dos opciones, A o B. Sí, estamos ya en 25 respuestas, 26, nos faltarían 9.
Ahí los matemáticos están midiendo las mesas. Están sacando escalímetros, algunos Sí, están claro, sacando, sí. sí, rayos láser, Están- están algunos haciendo un ejercicio ahí. Mira, ya estamos terminando, son 32 respuestas, ya estamos más o menos. 70% ya. dice que es la A. Y 6 personas dicen que es la B. Les puedo decir que todos se equivocaron, porque son iguales. Y agarren, ni siquiera hagan ejercicio, agarren ahora mismo una regla y midan las dos. Se van a dar cuenta que son iguales. Y eso yo creo que es un súper buen ejemplo. Voy a dejar de compartir, no sé, voy a bajar la presentación. No sé cómo la bajo. En el signo más, dejar de compartir. Lo hago yo. Vale. Entonces, este es un súper buen ejercicio para darse cuenta efectivamente de que lo que para nosotros es evidente, de que las personas obviamente entienden y perciben las cosas de manera súper racional, en la práctica no. En la práctica muchas veces oye, pero como la gente que si vive bajo un volcán, como vive bajo un volcán, pues y sabiendo que hay un volcán haciendo erupción y todo, pero bueno, y seguimos pensando en estrategias que son de, digamos, mejor gobernanza de riesgo, de que las comunidades estén preparadas, pero ¿cuánto le dedicamos de tiempo a pensar en qué está pasando en el cerebro de esa persona, de por qué está viviendo al lado del campo? Claro. Entonces, yo creo que esa es la riqueza que tiene esta ciencia, en el fondo, de comportamiento, de que nos revela que tenemos problemas. Y también nos ayuda a ocupar esas mismas limitaciones y problemas para poder subsanarlo. Hay un ejemplo muy entretenido bueno, hay un libro que es como el seminal, de hecho se ganó, los autores se ganaron el Nobel de Economía por esto, que es Natch. Y contaron el ejemplo, por ejemplo, en lo que hicieron en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, en Holanda, y era que tenían un problema de que, para los que son hombres, o el costo de limpiar los urinarios del aeropuerto es súper alto. Todos sabrán por qué los hombres son un desastre en ese sentido. ¿Ah? Y dije, bueno, ¿cómo lo hacemos para adaptar los costos? Y ahí se le ocurrió una idea de poner una mosca, un sticker de una mosca, en un costado del urinario. Ahí viene cuánto bajaron los costos de mantención de eso. 70-80% bajó el costo de mantención. Nadie fue diciendo que le achunte al urinario, nadie diciendo pero algún cambio en contexto, algún cambio en el contexto, la toma de decisión hace conducta distinta. La manera que de repente redactamos un mensaje, una palabra, una coma, una manera de redactar algo distinto, genera un efecto distinto. Y ahí es donde empezar a hacer un trabajo mucho más profundo, en el fondo, de que lo que nosotros hacemos, en el fondo, tiene una componente psicológica detrás súper importante. Bueno, voy a tomar la palabra, Cristóbal. Yo creo que los ejemplos que nos has puesto son realmente muy prácticos para justamente comprender de qué estamos hablando desde el punto de vista del comportamiento humano, que es un tema que normalmente no se trata. Siempre estamos tratando la amenaza, la vulnerabilidad, pero cuando uno empieza a poner el foco en la persona, empieza a cambiar la mirada de las situaciones. De hecho, en Sendai, uno de los grandes temas en los cuales estuve participando fue justamente cuando se logró determinar el concepto, cuando se estudiaban el tema de las prioridades, los principios, las metas, y todo era como todo importante. Pero resulta que no por casualidad, la prioridad número uno quedó comprendida como una comprensión del riesgo. O sea, esto se supone que está puesto donde está puesto el foco de la situación para ver justamente el comportamiento de las personas. Esto es un cambio conductual, tal como tú decías. Es un cambio, un trabajo adaptativo profundo. Entonces mi pregunta es, ¿de qué manera tú que has estado estudiando en tu maestría, especialmente en el extranjero, estas materias, eh, de qué manera las ciencias del comportamiento nos ayudan a poder comprender mejor esto? Porque como uno dice, pero como comprender el riesgo, sí, es que el riesgo no se puede evitar, no, hay muchas formas de enfrentarlo.
¿Cuál es la mirada desde el punto de vista científico, digamos, que tú nos puedes aportar para después nosotros, los más terrenos, aquí hacer la bajada, poner la pelota en el piso? Porque nosotros nos estamos yendo por la parte práctica, pero aquí hay un fundamento. Nosotros los alumnos nos estamos enseñando a transitar desde el conocimiento vulgar al conocimiento científico. Y esta es una buena oportunidad de poder tener esa mirada. Sí, claro. Yo creo que ahí hay un tema súper relevante en el fondo, que también cuando hablamos de comprender el riesgo, generalmente la fotografía es la típica ecuación, en el fondo, de amenazas, posiciones de vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, obviamente hablamos de condiciones, digamos, más sociales, más socioeconómicas, pero no sé si alguien alguna vez ha pensado en la vulnerabilidad de base que tenemos todos los seres humanos porque tenemos sesgo, porque comprendemos las cosas de manera distinta. Esa discusión yo creo que no está en el análisis de la comprensión del riesgo, en el constructo. Siempre hemos tirado desde lo social, desde lo sociológico. Si uno ve el enfoque, los grandes maestros de la gestión de riesgo de desastre, gran parte de ellos o son geógrafos o sociólogos. Esos son como los cracks. En general, como que por ahí viene la línea. ¿Ah? No hay psicólogos, por ejemplo. No existe político, en el caso, no sé si llegaré un día a ser un crack, pero en el fondo entonces ahí hay un punto de cómo vamos comprendiendo. Y hay una frase que a mí me encanta mucho, que la leí la otra vez que tiene con el tema de política pública, que decía, ¿por qué tenemos que darle énfasis a psicología en política pública? Y es porque cuando los resultados que buscas alcanzar dependen de cómo la gente se comporta, pues tú debes comprender de mejor manera cómo la gente se comporta. Nosotros lo que estamos buscando como gestores de riesgo, en el fondo, y particularmente la preparación, es generar conductas. Que la gente tenga su kit de emergencia, que la gente evacúe cuando suena la alerta, que sepa qué hacer cuando tenga que prepararse, etc. Y bueno, estamos siempre pensando, y eso lo hablamos como de base en que tiene que pasar porque obvio, pues, así como la gente no le cae la teja de que tiene que tener su kit de emergencia. Y yo quiero hacerle otra pregunta, a ver cómo vamos, y con toda honestidad, por favor, porque esto, y somos casi todos los mezquinos, que muchos de los que estamos acá trabajamos en temas de desastre o nos gusta el tema de desastre, pero me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes, y por favor, con toda la honestidad del mundo, tienen o no tienen un kit de emergencia? O una mochila de emergencia, un grab and go, no sé cómo en el lenguaje que lo tengan, pero que tengan un kit de emergencia armado, listo, disponible para hacer. Es anónima, así que no lo vamos a jugar, los que están diplomados no se lo van a echar por la respuesta. Sin considerarse, Cristóbal, sin agregarle cuándo fue la última vez que lo vieron, o si acaso, Oh, para no claro, complicar la pregunta. claro, que por lo Si menos acaso esté en alguna parte de algún cajón, pero... claro, o si la radio está con pila, no sé, pues esas cosas que... Vamos a dar un poquito más de... Bueno, me voté a mí mismo, así que me acabo de sumar de nuevo. Qué conveniente. Un problema de interfase. Qué conveniente que ya, para que tengamos tiempo de conversar otras cosas, voy a cerrar la encuesta. Pero si se dan cuenta, están publicados los resultados, no sé si los ven. 58 dice, y 42. 58 que sí, 52 que no. O sea, si pensamos raya de la suma, la mitad sí, la mitad que no. Y eso que somos una comunidad o un grupo de personas que estamos, en teoría, súper sensibilizados con esto. Entonces, de nuevo, en el fondo, cuando uno piensa, bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que está estudiada la ciencia de comportamiento, y esto va evolucionando cada día, hay a lo menos 200 sesgos de comportamiento, o sesgos cognitivos, que hacen que nosotros las cosas las hagamos de manera distinta, de lo que racionalmente lo que uno esperaría que uno haga. Yo me quedo con 6. Hay un libro súper bueno que si alguien lo quiere leer está en inglés, pero súper bueno, que se llama The Ostrich Paradox, Why
Prepare for Disasters, que también lo escribió uno de los expertos también en temas de comportamiento, que lo trabajó para desastres, y tomó 6 grandes sesgos que nos hacen que estas cosas no pasen. El primero es que tenemos miopía. Los seres humanos tenemos una tendencia a focalizarnos en los costos o las ganancias inmediatas y nos cuesta muchísimo mirar los beneficios a largo plazo. Y eso se ha estudiado en temas de pensiones, por ejemplo, en temas de ahorro, en temas de desastres, en que nos cuesta muchísimo pensar, oye, pero si es, ¿por qué tengo un kit de emergencia? Si, ¿cuándo me va a pasar de nuevo? Miopía. Amnesia, se nos olvidan las cosas rápido. Lo que decir de la memoria. ¿Y por qué? Porque los desastres generalmente, si es que no los vivenciamos, y eso lo escribe Batchinger en un paper de percepción de riesgo, en que lo que más alinea la percepción de riesgo con el riesgo es la vivencia, es lo vivido. Si me caigo de la bicicleta y me dolió, y me peleé la rodilla, me acuerdo y aprendo. Pero si no lo tuve, es súper complicado para el ser humano poder acordarse y eso usarlo para un aprendizaje. Si quieren me interrumpe si estoy haciendo un monólogo muy latero. No, dale nomás. No, está bien. Sí. Entonces, lo tercero es que también somos súper optimistas. Entonces tenemos una tendencia a subestimar la probabilidad de las pérdidas. Generalmente si decimos, oye, cruzo o no cruzo el río, o una inundación y paso con la camioneta, paso. Sí, va a pasar. Pasa. Lo cuarto también es la inercia, que tenemos una tendencia a mantener el status quo frente a la incertidumbre. Cuando tenemos duda, nos cuesta tomar decisiones. Y preferimos quedarnos con lo que ya sabemos, con los que nos fuera lo seguro. ¿Ah? Y eso nos cuesta movernos hacia condiciones que son mejores para nosotros, pero bajo incertidumbre nos cuesta desplazarnos hacia otro. También tenemos que una mezcla, que simplificación lo menciona Meyer Conrado en el libro, pero también tiene que ir con nuestro sesgo, que es el de confirmación. Nosotros, a simplificar las cosas, lo que hacemos es que nosotros siempre vamos buscando solamente la información que confirma nuestras creencias preexistentes. Entonces, estoy convencido que, que el aluvión no va a pasar por mi casa. Yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar toda la información que me confirme que el aluvión no viene por la casa. Y todo lo que me diga que viene el aluvión, lo voy a descartar. Así es. No, exagerado, a ver quién lo dijo, etc. Y el último, creo que el más interesante, que tiene que ver mucho con lo que hablan de cómo generamos conductas, cómo hacemos este cambio conductual, es el efecto de manada, que se llama, que en el fondo, otro libro muy interesante que se llama The Tipping Point, que es como, ¿cuál es el punto en que nosotros empezamos a copiar la conducta de los otros? Este pasa a ver mucho en comunicación de riesgo, de que nosotros comunicamos de repente lo que la gente está haciendo mal. Y en verdad nosotros debemos comunicar lo que la gente hace bien. Cuando demostramos que la gran mayoría de las personas, por ejemplo, tienen su kit de emergencia, la gente que está con la duda va a volcar la conducta y va a empezar a tener el kit. Pero si enfocamos en decir las cosas malas, se perpetúa lo malo. Claro. Esos son para mí como los grandes 6 secos que vienen aquí, esto de empezar a comprender el riesgo, comprender la mentalidad de las personas de una manera distinta. Bueno, eso efectivamente, como... Cristóbal, sí. los ejemplos que has puesto son, cuando hablamos de sesgos decisionales, efectivamente, es como una verdadera escuela de aprendizaje cuando uno empieza a meterse en esos temas, digamos. Me recordaba el hecho cuando uno escucha esta frase, es que lo que pasa es que esto siempre se ha hecho así, o sea, es como que es como dar por sentido cuando uno habla con Alan Level y dice, sí, pues ese es justamente el riesgo, ¿cómo se llama? La gestión del riesgo correctiva, o sea, tú das por hecho que está en la amenaza, que va a suceder y que hay que prepararse para eso, digamos. Pero fíjate que mencionaste un par de cosas que yo quiero colgarme de tu respuesta, porque estos alumnos no todos tienen una mirada, una visión del punto de vista de lo que es una política pública. Y hoy día es muy común, estamos escuchando, pero yo creo que innumerables veces en los medios de prensa, en autoridades, es que la política pública es la política. Entonces la pregunta es, asociado a que tú justamente te has dado tu expertise en estas materias, ¿cómo podrías tú explicarle a los alumnos, ya, en términos prácticos, sencillos, cómo se supone que deberíamos entender una política pública que tenga un enfoque en materia de reducción del riesgo de desastre?
que justamente es un tema que en estos momentos, por lo menos para mí, que lo vimos en el magíster, en la mención de los que sacaron la pensión en políticas públicas, fue siempre un tremendo tema y al final como que no encontramos muchas, muchas luces en el camino. Es como un tema que está todavía abierto. ¿Cómo tú nos podrías ayudar a poder comprender mejor este concepto? Mm. Bueno, quizás lo primero es como para definir. Política pública es todo lo que hace el Estado. Eso es una política así como bien sencillo, bien... Y me tomo un poco, ayer tuvimos un seminario bien interesante donde estaba con Alan Label, que lo hicimos con Arise México, que estuvimos de varios países Ajá, conectados. Y una cosa que conversábamos era y que lo que decía yo, era que el problema es que nosotros siempre seguimos pensando en que las políticas públicas son de gestión de riesgo de desastre. Y ahí nos trabamos en cómo hacen políticas públicas de gestión de riesgo de desastre. La verdad es que si uno vuelve a la comprensión del riesgo, las políticas que uno tiene que generar no son de riesgo de desastre, son políticas de desarrollo sostenible. Reducir la pobreza, reducir la brecha de género, inversión pública. Entonces, es salir los que estamos en nuestros sesgos, hay otro enfoque que el de pensamiento de sistemas, que nosotros siempre funcionamos en base a nuestros modelos mentales. Nuestros modelos mentales son la manera que nosotros miramos la realidad, y obviamente lo que si tú, como dicen algo, si tú tienes martillo, lo que ves son clavos, algo así como el dicho en el fondo. ajá, eh, claro. Nosotros siempre estamos machacando a pensar en hacer políticas públicas de gestión de riesgo, porque trabajamos en gestión de riesgo. Pero en verdad no son políticas de gestión de riesgo que tenemos que hacer, tenemos que hacer políticas de sostenibilidad. Tenemos que ir, y la pega nuestra, al fondo, es cuando se discuta una política pública, por ejemplo, de pobreza, y hay una duda de si da o no da la inversión, por ejemplo, en alguna cosa, agregar una pata extra que, oye, además también sirve para esto, sirve para reducir el riesgo de desastre, ayuda a darle más contenido, más sustento a la política Mm. pública. Un poco nosotros hacíamos cuando trabajamos en el Banco Mundial, en el fondo, ese era un poco el foco. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando para el desarrollo sostenible, para reducir la pobreza. Y dentro de las prácticas que hace el banco, construye puentes, hace préstamos, y también hacía gestión de riesgo de desastre como una de las acciones para reducir la pobreza. No Ah, gestión de riesgo por sí mismo. Lo que pasa es que entendemos que la gestión de riesgo de desastre es como un bien en sí mismo, en realidad no lo es. Siempre, Claro. como algunas charlas, digo, yo no trabajo en desastre. Y todos miran, bueno, entonces, ¿en qué trabajáis? Yo trabajo en desastre sostenible. Yo trabajo en sostenibilidad. Y bueno, coincide que lo hago desde la gestión de riesgo de desastres, pero yo creo que el desafío es de cómo nos salimos de la política pública determinando nosotros mismos el ombligo y entendemos que lo que estamos haciendo es mucho grande. bueno, Sí, vamos a tener la posibilidad, antes que te haga la pregunta, vamos a tener la posibilidad de pegarnos un piscinazo en la Agenda 2030 justamente para poder comprender bien el impacto que están generando los desastres, que lo estamos viendo en todas las cifras. Así que, Jan, adelante. sí, no, me parece súper interesante el enfoque en el fondo de decir que no es el fin último, la reducción del riesgo, sino es la sostenibilidad, o sea, la continuidad de la especie, por decirlo de alguna forma bien vulgar. Y más allá de decir, claro, el trabajo en desastre, sí, efectivamente, trabajamos para la continuidad, para la sostenibilidad del planeta y, tal como dice el concepto, para que las futuras generaciones puedan seguir cumpliendo sus necesidades. Tú mencionaste uno hace poco del sesgo de confirmación, que en chileno podría ser la línea delgada de buscar el sesgo de confirmación versus lo porfiado que somos. Y esta pandemia, en el fondo, nos ha mostrado, ha sido una escuela, pero perfecto en todos los sentidos en cuanto al aprendizaje. Eh, Nos ha mostrado que hay muchas falencias y que hay áreas que podemos seguir mejorando. Y en eso me gustaría saber si tú ves que hay prácticas, hay buenas prácticas que están generando mayor conciencia del desastre en sí, que hay conductas que vale la pena mencionar, digamos, porque también estoy tomando algunas preguntas que hacen en el chat. Y estamos siendo bombardeados todo el día por lo negativo, por todo lo malo y que es razonable, digamos, pero una pregunta decía,
Bueno, ¿cómo le explicamos a nuestros niños cuando todo lo que aparece en la televisión es malo? ¿Cómo le explicamos que no todo es malo, digamos? ¿Cuáles son las buenas prácticas que tú ves por el lado conductual? Bueno, hay varias y hay que seguir explorando, hay que lo que se puede hacer mejor en comunicación de riesgo, en el fondo. Hay una buena práctica bien interesante, como una consultora en el fondo que se llama BBA Nudging Unit, que trabajan en nudges, que son estas cunes que generamos para poder facilitar, digamos, el comportamiento. Ahí hay que entender una cosa, y voy a hacer un paréntesis, en el fondo. Nosotros también hay otra parte de la teoría de ese comportamiento que habla de que nosotros como seres humanos en el cerebro funcionamos con dos sistemas, sistema 1 y sistema 2. Un sistema es el sistema automático y el 2 es reflexivo. Nosotros cuando vamos manejando, por ejemplo, nosotros que manejamos automáticamente ya no estamos pensando en pasar el cambio, en poner el embriague, funciona ya por default. Claro. Pero si subo la música y te pongo a alguien moviendo la mano al lado, ya se te va a colapsar. ¿Ah? Eso pasa porque nosotros tenemos, al igual que como lo vimos un rato atrás, tenemos un ancho de banda limitado. Los seres humanos no somos capaces de absorber una cierta cantidad de información. Claro. Hay, por ejemplo, en teoría de comando incidente, uno dice, miren, el máximo usted tiene que tener son idealmente 3, el máximo de control que usted tiene son 7, y ojalá ya como estaba en promedio, 5. Y por eso se creó toda esta orgánica de comandos incidentes, de ir como haciendo esta rama de comandos incidentes para que siempre tú tengas no más de 5 canales de comunicación que te lleguen. Perfecto. Entonces, en el fondo acá es también pensar que cómo comunicamos de una manera de que los mensajes que queremos que lleguen sean solamente eso y no llenar de información. Porque si no, no nos vamos, nuestro cerebro no es capaz de pensar. O sea, ya con la incertidumbre, con estar en la casa encerrado, con la cifra de cuántos contagiados están, con gente que está buscando cómo sobrevivir hoy en día porque está sin trabajo. Hay una serie de problemáticas que tenemos que empezar a ir focalizando. ¿Para qué? Para que nuestro ancho de banda no se escuche. Y lo segundo, lo que te decía de esta consultora, ellos tienen un acrónimo en inglés que se llama PERCENT, que son 7 cosas, 7 como elementos de mensaje que deberíamos tener para ser más efectivos en comunicar. El primero, la P, es que sea personal. En el fondo, mientras más personalizado es el mensaje, es mejor. Mientras más que nosotros como seres humanos, mientras más, si te dicen tu nombre o te dicen tú, es distinta la reacción. Aparte que tú prestas mucho más atención cuando te digan, entonces, mientras más personalizado sea el mensaje, mejor. Lo segundo es enfatizar que lo que se está haciendo es por el bien de las personas, no por el bien nuestro. En el fondo es esta mirada de nuevo más de hacia ti. El todo suena súper bonito que estar todos como felices y contentos, pero en el fondo la gente también es egoísta, quiere saber que ellos quieren estar, de que está seguro que lo están haciendo para ellos. Lo tercero es reconocer que las circunstancias son difíciles. En el fondo hay que reconocer que estamos en una pandemia, que estamos en incertidumbre, que estamos mucho ansiosos, que la gente está perdiendo trabajo, etcétera, y eso hay que reconocerlo. Hay que ponerle contexto. La gente interpreta las cosas en base a contexto. Nuestro cerebro no procesa en un abstracto. Nosotros procesamos en base a un contexto particular. Entonces, el contexto hay que reconocerlo. Y de ahí construir un mensaje. Lo tercero es que, y esto mismo también es que también debemos entender que somos parte de una comunidad. Esa es la C del percentage, en el fondo, de cómo vamos generando ese sentido de comunidad. Encontré súper interesante, hace 2 días atrás, en Vía Pública, hay una empresa que tiene la capacidad de poder ir viendo cuánto es la movilidad, digamos, de las personas, con detectores de Wi-Fi, todo viendo como cuánto tenía que se portaban mejor, cuál se portaban peor, etcétera. Bueno, ahí hay una oportunidad muy entretenida de repente de pensar en cómo se podría hacer una especie de competencia, en el fondo, que cada comuna se compitiera por portarse mejor que la otra, por ejemplo. Ajá. Y ese sentido de pertenencia a algo. Pertenencia.
podría hacer algo, en el fondo una comunidad, por eso el tema es súper líquido de comunidad, pero uno podría partir por ahí construyendo y hacer algo, podría ser un rato súper interesante. Lo quinto es que sea sencillo, que sea easy. En el fondo, como le decía, como el ancho de banda no da para mucho, el mensaje tiene que ser bien al hueso, bien claro, en el fondo, no con mucho horno, no con mucha cosa. Y lo otro también es que generan normas, en el fondo, o ciertas conductas que podamos copiar. Y por eso decía esto del sesgo de manada o de la manada. Cuando nosotros vemos que la gente está haciéndolo bien y que esa es la conducta que hay que seguir y reforzar eso, ayuda, más que decir que la gente la hace mal. Oye, mira, sé que el 90% de la gente se queda en la casa. Siga a esa gente. 3% bueno, son malos, que es otra cosa que hay que hacer, pero reforcemos que la gente en general se porta bien. Y lo último es el tono. Y que generalmente uno debiera comunicar en un tono más no de que si vamos a estar bien a futuro, sino una manera mucho más, es decir, ¿cuándo vamos a estar, cuando esto pasa? No si es que esto pasa. En el fondo, dar ciertas certezas. Ir dando ciertas certezas para que la gente también vaya teniendo algún grado de certidumbre en lo que está viendo, porque si no, esto queda muy abierto y nos vemos claramente que esto va a terminar, y esto sí va a terminar algún día. Claro. Y eso también nos da a todos un respiro, porque esto no es eterno. Entonces, hay una práctica súper interesante, hay varias otras más de cómo ir trabajando en esto, pero en el fondo yo creo que parte de la base es entender de que estamos trabajando con, ayer lo decía, en el fondo, los desastres, detrás de cada desastre, detrás de cada conducta de preparación que uno quiere generar, hay personas. Y a veces se nos olvida, que todo esto es personas. Sí, Y eso hay que perderlo de vista. yo no sé, me gustaría complementar un poco la pregunta, porque un desastre de largo aliento como el que estamos viviendo, en que finalmente la gente ya empieza a mostrar signos de cansancio de obedecer, por decirlo así, algunas normas, versus unos que son más cortos y que en general se nota mucho compromiso, mucho trabajo. Eh, Me da la impresión de que habría que hacer esa diferenciación entre desastres con este tipo de consecuencias de tan largo aliento respecto al comportamiento humano. Entonces, ¿tú lo ves diferencia o es igual para todos? Pues claro, si lo vemos desde la perspectiva o de lo tradicional de lo que trabajamos en desastres, que siempre trabajamos en desastres súbitos, entre comillas. Claro. No desastres lentos como estos. En realidad son lentos. Ayer Alan mencionaba también un paper de Blakey del 94, que hablaba de los online disasters, en el fondo, que son como continuos. En el fondo, ahí siempre depende de una discusión más volada en lo que trabajamos en desastres, en si los desastres en verdad son una anormalidad o son parte de la normalidad. Y por ejemplo, nosotros lo conocemos como eventos, como cosas que son como que pasan de repente, y quizás la normalidad es que pasan. Y es un cambio de paradigma bastante radical, que es aprender a convivir con esto. Es un poco ingenuo, yo creo que tiene que ver mucho con la mirada antigua de que los otros serán naturales, y esa como idea del ser humano de que puede controlar la naturaleza. Entonces, que en algún momento íbamos a poder todo tan controlado que no iba a pasar nunca más. Entonces, pero la verdad es que no, o sea, nosotros podemos reducir el riesgo, nosotros tratamos de reducir el riesgo porque es una probabilidad. Van a seguir ocurriendo desastres, ojalá con menor recurrencia, ojalá con menor impacto, pero los desastres van a seguir ocurriendo porque las amenazas van a seguir ocurriendo, van a seguir manifestando. Entonces, yo lo importante acá es justamente entenderte que esto es un continuo, que con el cambio climático, por ejemplo, vamos a seguir, y seguir una lógica de seguir deforestando y seguir avanzando a entrarnos, por ejemplo, en selva, en lugares en que antes no estábamos. Vamos a seguir exponiéndonos a que haya transmisión de enfermedades zoonóticas más frecuentemente. Si seguimos con modelos de desarrollo que también metemos al bosque porque queremos sacar. La otra leía, la Nutella, por ejemplo, es de los alimentos menos sostenibles del mundo. Porque para hacer la Nutella, el aceite que se ocupa, el aceite de palma que se ocupa, Indonesia quema millones y millones de hectáreas para poder plantar palma. Y todo va a tener Nutella. Oh, me mataste la Nutella, que me gusta.
Entonces, No hay conciencia. no hay conciencia. En cambio, Switch No, Obvio. porque son desastres digamos, que tiene que ver un poco también con nudging, con ese comportamiento. Cuando cuando los desastres no son visibles, porque un terremoto lo vemos, vemos el aluvión, vemos que está quemando una casa, vemos que está quemando el bosque, pero el cambio climático no lo vemos en día a día, no vemos el virus cambiando una parte. Entonces, por ejemplo, una cosa que entretenida que se puede hacer es poner stickers, por ejemplo, en la manilla, con bichitos, con stickers de virus, para que la gente se dé cuenta de que ahí hay virus. ¿Ah? Hacer visible la amenaza. Y ahí hay un trabajo que hay que también hay que empezar a ir pensando en el fondo de maneras más creativas, más innovadoras. Yo creo que aquí salir un poquito de la teoría más clásica de desastre, aunque yo no tengo mucho pelo, pero la idea es como chascoñarse un poco más en cómo pensamos soluciones distintas. Bueno, en temas conductuales, efectivamente, Cristóbal, esta pandemia, esta amenaza biológica que siempre estuvo por lo demás, está dejando una verdadera escuela de aprendizaje que aprovechando algunas preguntas que están haciendo los alumnos en el chat. Obviamente que terminado este proceso, que no se sabe todavía, no hay certeza, tú lo mencionaste, hay un nivel de incertidumbre importante por delante. Para los que están preguntando, sí, efectivamente se van a hacer con toda seguridad. Si tú puedes ampliarle un poco más, eh, eh, la respuesta en el fondo, si acaso se van a hacer, se va a escribir, se va a sacar, como se llama, lecciones aprendidas de esto, porque efectivamente no está en la memoria, digamos. Todo el mundo siempre escucha a la autoridad la pandemia que los últimos 100 años, pero resulta que la persona a los 100 años que lo vivió a lo mejor la fiebre de ¿cómo se llama? De la última peste española, a lo mejor ya no está ni siquiera con racionalidad para poder hacer sistemáticamente, poder entregar una información. En consecuencia, no existe esa información. Entonces, otras preguntas que están surgiendo por ahí, y yo las acoplo en este comentario, fíjate que estamos viendo hoy día, por ejemplo, el mismo ministro París, ¿ah? Tú mencionaste dentro de esta metodología que hablaste anteriormente, esto de hacer que las personas se sientan identificadas. No sé si se han dado cuenta, pero el ministro dice, perdón, ¿cuál es tu nombre? A las periodistas que le están haciendo las preguntas. Maribel de Canal 13. Entonces ahora ya, entonces hay como una conexión distinta, digamos, hay un cambio de actitud. Esas cosas yo creo que todo el mundo está sacando, están anotando cosas. Y por último, se me ocurre una pregunta que te quiero hacer antes de pasar a otras, digamos. A propósito que tú señalas algunas cosas que se supone se van a tener que inventar, digamos. ¿Cómo se supone que se podría hacer un ejercicio de simulacro en temas relacionados, por ejemplo, una pandemia? Bueno, de lo primero, en el fondo, efectivamente, bueno, desde ONEMI ya, en los últimos años, bueno, desde antes ya tenemos unos 4 o 5 años un sistema de gestión de emergencia certificado ISO, en el fondo, que dentro de las cosas que nos pide es tener procedimientos de elección aprendida. Y ese procedimiento lo hemos actualizado en los últimos años y cada vez que se activa un COE nacional se genera el procedimiento de elección aprendida. Entonces, eso al final es un documento que le da justamente que ayude a esto, a que no quede solamente en la experiencia, y sino que se rescate las lecciones, las cosas por mejorar, las cosas que se hicieron bien, reforzarlas para que se sigamos haciendo bien. Y también, por otro lado, hemos también reforzado mucho el tema de la memoria. Se han dado cuenta, los Palax se han dado cuenta de que estos últimos años hemos trabajado mucho con fundaciones que trabajan en temas de memoria, hemos participado en acciones de memoria, porque justamente, y de hecho estamos hace ya unos 6 meses, un poquito más, abrimos una mesa en la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres de Patrimonio y Memoria, en el fondo. La idea es que justamente que no vayamos perdiendo esto. Así que, porque creemos efectivamente de que, como bien dices tú, y eso también está estudiado en los estudios de comportamiento, lo primero que les decía era que la percepción de riesgo lo primero es vivirlo. La segunda que gana en el fondo en alinear la percepción es la memoria. En el fondo, o sea, cuando nos acordamos de que el tsunami hace estas cosas, ¿quién poco lo hicieron los japoneses? Si algunos van a Japón, por ejemplo, y también lo hemos hecho en algunas partes de Chile de a poco, es que cuando se reconstruye, de repente se dejan partes sin reconstruir. Y no es que se le olvidó que esa parte quedó sin reconstruir, sino que es una declaración
consciente para que tú todos los días cuando vayas, por ejemplo, al puerto de Kobe, hay una parte del puerto de Kobe que sigue destruido igual como quedó del terremoto 95. Ajá. Y la lógica es que no se te olvide, la persona, cuando se más individual, de que, cuando hay un terremoto, esta cosa pasa. Así queda la ciudad cuando hay un terremoto. Entonces, ahí hay un trabajo bien bonito que se está desarrollando. Y otras simulaciones, bueno, hay un tema que es súper complejo en el fondo estaba siempre la discusión primero de si esto era un cisne negro, un rinoceronte gris, son distintas como, es que el artículo, el LinkedIn de eso, de los animales en el cuarto, porque hoy en día ya tenemos como un zoológico de maneras de interpretar los desastres. Pero lo complicado con las pandemias es que, y quizás viene con también lo que hablaba antes de compresión de riesgo, lo que salió en la GAR 2019 también, que quiero ser un poco tanto como lo puse como una panacea, que tanto lo sabemos hace mucho tiempo, que es la naturaleza sistémica del riesgo. Claro. Y es súper complicado en el fondo porque como uno simula la complejidad que tiene la pandemia es que quizás entre los pocos eventos o amenazas que tiene un alcance súper sistémico, súper transversal. Porque un terremoto, bueno, aparte se sube, no, se cayó todo, pero ahí termina, no afecta en grande medida, en alguna parte sí, pero no una afectación permanente, por ejemplo, a la economía, no una afectación permanente a la salud mental de las personas, Claro. al quehacer del día a día, esto es totalmente distinto a cualquier amenaza que visualicemos. Entonces, en estos desastres es más lento en el fondo. Entonces, yo creo que por eso también se convirtió muchas veces en un restaurante gris, que son estos eventos que sabemos que son de alto impacto, que sabemos que tienen una alta probabilidad de recurrencia, porque eso lo sabíamos, pero que dada su complejidad, preferimos patearlo al lado. Mejor no lo consideremos, de nuevo, por los sesgos que tenemos como ser humano. De los 6 que le leí, ustedes ven las pandemias y ven los seis sesgos que sale el libro, es evidente que eso es una amenaza muy poco abordable por la mentalidad humana. Y ahí queda un desafío súper interesante, una oportunidad que con la tecnología que tenemos hoy en día, con la tecnología artificial, con otros tipos de mecanismos, estamos teniendo herramientas que nos podrían ayudar a poder abordar de mejor manera, yo creo, este tipo de temática. Claro. Bueno, efectivamente, ¿tenías alguna pregunta ella, no? ¿Sí? Sí, sí. Estoy tratando de hilar un poco las preguntas, porque en el fondo, claro, hay varias que van relacionadas al Sistema Nacional de Protección Civil, pero las quiero tratar de llevar al tema que estamos conversando, en el sentido de que como pandemia, como evento relativamente nuevo, así que la gente dice, oh, nunca lo habíamos vivido, es raro en el mundo, pese a que hemos tenido pandemias de todo tipo. Y, y aprovechando esto de escuela, como decimos, que estamos aprendiendo muchísimo, todo el mundo, digamos, ¿tú ves que sea necesario hacer cambios, tomando en cuenta que el proyecto de ley, que a pesar de que se está tramitando y dejando eso al lado, a raíz de esta pandemia, ¿tú ves que se proyecta algún cambio, que sea necesario hacer algo distinto de lo que ya se había pensado antes? Digamos, una estructura distinta, una forma de proceder distinta, para tomar esta nueva normalidad, pero no la normalidad que están anunciando, sino convivimos con los desastres. O sea, ya no es, quizás vamos a llegar a un punto de decir, hoy día tenemos, como decir, un día soleado dentro de los 364 días que nos quedan de lluvia, así como que estuviéramos en Valdivia, por ejemplo. Salió el sol. Eso es lo anormal, digamos. Y lo normal va a ser convivir con desastres. ¿Tú ves que a raíz de esto se hayan lecciones aprendidas que digan hay que cambiar ciertas conductas o ciertos procesos o procedimientos? También, y perdón que te corrige, pero claro, solo tengo que aprender vamos a seguir conviviendo con amenazas. Ojalá no con Claro, desastres. sí, claro. Pero sí, esto es muy interesante, si lo piensan, es de las pocas veces que podemos estar conversando esto durante un desastre. O sea, generalmente estamos viviendo un desastre y estamos conversando del desastre.
Es Claro. una cosa súper, Una particularidad. una particularidad. Exactamente. Y eso era que es súper interesante de pensarlo porque no, tenemos la pulsión, la tentación de tenerlo, de sacar las conclusiones de que se hizo bien, que se hizo mal, y esto todavía, Ujú. esto todavía pasa. Claro, Entonces, yo no me atrevería por eso a decir, mira, sé que vamos a aprender, vamos a hacer esta cosa mejor, esta cosa peor, porque todavía estamos en curso. Lo que ujú, sí, en el fondo, es que obviamente sí, yo creo que obviamente que en la mirada más macro, obviamente quizás la percepción frente a este tipo de amenazas va a cambiar. Mm. Uno que en el fondo que después de todo esto, digamos, el mundo se dé cuenta de que ya no hay más discusiones de reforzar o no reforzar el WHO, la Oficina Mundial de la Salud, etc. Eh, hay discusiones así como más macro en el fondo. Pero yo todavía no me aventuraría a ver si es que efectivamente si es que hay que mejorar cosas. O en Chile, ujú. por ejemplo, el tema tiene que mirar más la pandemia o no. No sé, yo hoy en día lo que veo es que estamos operando, el sistema estamos operando como hemos operado siempre, se está ocupando la estructura que hemos ocupado siempre para poder responder a los desastres. Los COE regionales en Chile se reúnen más que semanalmente, algunos COE regionales se Sí, reúnen todos los días. claro. Eh, entonces estamos ocupando la estructura y Ujú. al parecer eso está funcionando bien. Entonces, Mm. yo ese tipo de análisis lo vería más adelante con una mirada, de nuevo, con un poquito más de perspectiva, porque, claro, tenemos la necesidad de entenderlo, que es súper entendible porque estamos en incertidumbre y queremos controlar Claro. un poco la situación. Ujú. Y obviamente, pero yo esperaría y aprovecharía la oportunidad de estar viviendo el desastre para pensarlo. Yo creo que es súper Mm. interesante esa particularidad. Pero entonces, Bueno, déjame, efectivamente. ¿Ah? Bernardo, solamente déjame replantear la pregunta en el fondo, desde el comportamiento, desde la conducta. ¿Tú crees que cuando esto pase, definitivamente, vamos a adoptar una nueva forma de ser, de ver las cosas, o vamos a volver a las viejas prácticas? Por ejemplo, sin ir más lejos, esto de el saludo de codos, mantener la Mm. distancia. ¿Vamos a volver a lo que éramos antes, el teletrabajo que ahora se está instaurando así como ya una norma, una práctica eh, súper consciente en todos lados? ¿Vamos a volver a la vieja escuela, por decirlo así, una vez que pase, o no vamos a aprender nada, o sí? La respuesta honesta es que no sé. Lo que sí te puedo decir es que y viéndolo desde lo que yo me he dedicado, lo que he investigado, mi tesis de la maestría la hice de cambio de políticas públicas de desastres en Chile, es Ujú. que los desastres son ventanas de oportunidad para generar cambios en las políticas públicas, para generar Claro. cambios. Mm. Pero se abre la ventana. Otra cosa es que el cambio pase, que el cambio pase por la ventana, en el fondo. Eso tiene una serie de condiciones de cambio de política pública que como digo en el minuto, habrá que ver. Unas cosas fundamentales que quizás en Chile nos ha faltado, y en Chile, en todo el mundo falta, que son lo que se llaman, en teoría, los emprendedores de política pública. Los emprendedores de política Ah, pública son personas que conocen la solución, entienden el problema, y son capaces de juntar estas dos cosas y insertarlas en el sistema de política pública, para que se conviertan en una Mm. solución, o se conviertan ujú. en una política. Y claro, como en desastres en general, somos pocos los que sabemos de desastres del total de las personas que hacen política pública en el mundo. Claro. Como no sé cuántos tenemos, que volvemos a lo que decía antes de esto de más gestión y menos riesgo, menos desastre en el fondo. Uno no sabe si queremos lograr o no ingresar esos cambios de política pública, esos cambios en las personas. Y otro es medio lo conductual también, que son las cosas más, tú sabes, Mm. de salud, todo, que también depende mucho de nuevo de la memoria, de cuánto nos afecta, cuánto mantenemos eso. Tengo como decías tú, esto no, o sea, Bernardo, esto no es excepcional. Hubo una pandemia de 3 años, de 18, 1921, con la influenza española, Claro. después de eso nos seguimos hablando de la mano a los años después. Entonces, ahí en verdad el desafío como humanidad, en el fondo, yo creo que es cómo vamos trabajando en poder Mm. perpetuar la memoria, de que esto no se nos olvide, de que las cosas que aprendimos como sociedad
la mantengamos en ese aprendizaje. Y así, bueno, Bien, toca ver cómo la humanidad ha evolucionado. El problema es que los tiempos también eso tiene que ver con lo que decía de los sesgos de conocimiento del ser humano. Nosotros tenemos el problema de que nosotros tenemos una mirada de muy corto plazo versus los procesos sociales históricos. Claro. Entonces, de repente vemos que no cambia nada, aunque las cosas no se aprenden, pero si uno le hace un zoom a la historia, pucha que hemos aprendido, pucha que hemos hecho cosas, pero no al tiempo, lamentablemente nuestra vida, todavía es muy corta comparada con la historia de la humanidad. Entonces, eh, exactamente. hay que ser un poquito más honesto con uno mismo, saber bueno, hasta dónde el alcance de nosotros como ser humano en esta vida. Ujú. Bueno, Gracias. efectivamente, Cristóbal, hay varias preguntas de los interlocutores que tenemos hoy día en el chat y que están hablando justamente con temas que están relacionados con la conducta humana, con el proceso de aprendizaje, como se habla en tema de liderazgo, este trabajo adaptativo que significa cambios de cultura, cambios de normas, cambios, o sea, van a haber cambios efectivamente. La particularidad que nos señalábamos es que para que con los alumnos, como están aprendiendo, las catástrofes que hemos vivido históricamente suceden, son de corto aliento, empiezan los procesos, vivimos una nueva etapa y como que después la tarea era como tratar de que la gente no se Olvido. olvidara, que no se Ujú. olviden de la última catástrofe. Hoy día está como el mundo, estamos viendo una situación inversa, o sea, hoy día lo único que la gente quiere es que ya pase un momento en que nadie más hable de la pandemia, de la amenaza o del desastre. Entonces, obviamente se están produciendo manifestaciones, la hemos visto en otras charlas, conductas agresivas, el tema de la violencia intrafamiliar, una serie de otros trastornos conductuales que la sociedad, las personas, tal como tú lo partiste señalando en tu primera intervención, estamos en un trabajo personal, digamos, que tiene que hacerse. Por eso estoy tratando de sintetizar lo que los alumnos están tratando de plantear, ¿no? Y por eso te hago la pregunta a continuación. El último GAR-19, el informe de evaluación de riesgo, que es un instrumento muy importante a nivel global, eh, ha hecho un recorrido muy importante para saber dónde estábamos, cómo llegamos, por qué se juntaron el gran marco del Sendai, ¿cómo se llama? París, de la Agenda 2030, etcétera. Pero, pero también en este informe, está planteando el tema de que nos estamos encontrando hoy día viviendo una nueva normalidad asociada a esta pandemia, que es un tema que lo aborda eh, como que quedamos todos sorprendidos. Entonces la pregunta es, eh, ¿cómo poder comprender entonces este tipo de situaciones? Porque la verdad las cosas como que hoy día nos vemos enfrentados a esto. Mañana puede ser un NATEC, o puede ser una amenaza de tipo biotecnológica, o puede ser de otra naturaleza. ¿Cómo se supone que vamos a tener este proceso de cambio en el futuro? O sea, ya lo que decías tú, esta ventana se abrió, y así como Chile no solamente vive terremotos, sino que el mundo está hablando de multiamenazas, de factores subyacentes, estamos hablando de nuevas formas de manifestaciones tanto naturales como antrópicas. ¿Cómo crees tú que va a ser ese comportamiento? ¿Cómo hacer ese proceso, entre comillas, de normalidad en el futuro? Tema que fue polémico hace un par de semanas atrás, pero que hoy día todo el mundo le hace un poquito el quite, porque nadie se atreve a decir cuándo vamos a estar en normalidad. Algunos incluso dicen hoy día, ya estamos viviendo la nueva forma de vivir. ¿Cuál es la mirada que tú, de tu especialidad, como lo has Sí, ido desarrollando, nos puedes dar? yo creo, primero, para tomar que encontré súper interesante lo que decía al principio, toda la memoria. Yo siempre hago el ejercicio con mi alumno, en el fondo, y le pregunto cuáles son el último que se acuerdan. Acuérdense, el desastre más antiguo que se acuerdan. Y gran parte, por ejemplo, pasaba con alumnos que eran alumnos de primero y segundo año, hacíamos un curso, hacíamos dos cursos, uno con alumnos de primer y segundo año y uno con los últimos años. Pero eran todos que tenían 22, 23, Mm, 19 años, ese rango. No había ninguno y nunca pasó. Yo creo que algunos se acordara de lo que más para atrás se acordaban en el 2010, el terremoto del 2010. Claro. De ahí para atrás, nada, nada. Entonces hay un tema interesante. Y para ver tu pregunta de la comprensión, es que, de hecho, en la misma GAR sale que la sorpresa es el nuevo normal.
lo dice porque en el fondo, antes, por ejemplo, pasaba por ejemplo, con los riesgos o con las amenazas climatológicas. Antes uno no sabía que los tiempos, las tasas de retorno eran más o menos de tal característica, llovía tanto en verano, tanto en el invierno, la temperatura era más o menos esta. Hoy en día, por el cambio climático, por ejemplo, tenemos niveles de certidumbre altísimos. París con 45 grados de temperatura, es lo que yo soy, entonces he dicho, oye, ¿tú pensás que en París vaya de 45 grados hace 10 años atrás? Te dicen, no, es loco, imposible. Bueno, pasó. Hoy día estaba viendo en el Ártico 45 grados en el Ártico, de hecho, para que tengan en el radar, es un pequeño detalle, ¿no? 45 grados en el Ártico. Eh, entonces, esta nueva normalidad, esta sorpresa, es porque tenemos tanta incertidumbre y cada vez está siendo más sistémico y complejo los desastres, porque nos están pillando, entre comillas, o porque no estamos abordándolos de manera más sistémica. Yo estoy participando ahora en el GRAPH, que es el Global Risk Assessment Framework, que es como un grupo global que estamos buscando cómo poder mejorar la manera de comunicar el riesgo y cómo generar diseños de gestión de riesgo mejor, que está anclado en la UNDRR. Y una de las líneas de trabajo, uno de los working groups, justamente es System Thinking, la idea de pensamiento de sistema, porque está claro que la manera de poder abordar esta nueva normalidad es de manera sistémica. Si seguimos viéndolo lineal, si seguimos viéndolo como silo, esto no va a funcionar, y por eso siempre digo, trato de salir del zoom de desastre y ampliarlo. Porque como dices tú, también tiene que ver con terrorismo, tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con sostenibilidad, tiene que ver con pobreza. Entonces, limitarnos a nuestro quehacer, a que si uno tiene o no tiene una sirena de tsunami puesta en una parte, no, que corto siempre. Porque es mucho más complejo, tenemos temas de desconfianza. Uno ve, por ejemplo, el informe global de riesgos del Foro Económico Mundial de este año, y entre las cosas que decía que los grandes riesgos, que como tenemos brechas en muchos gobiernos que han tenido, digamos, todo estallido por falta de confianza, etcétera. Bueno, como por ejemplo trabajamos sin confianza. Entonces, esto es mucho más complejo. O sea, si yo no confío en la autoridad, lo que la autoridad me diga no genera el efecto. Entonces, estamos viendo temas, momentos súper complejos, súper inciertos, y eso es esta nueva normalidad en el fondo que habla la versión global de riesgo, en el fondo, de que hay mucha incertidumbre, es muy complejo el riesgo, y por eso en el fondo es difícil abordarlo. Y si le agregamos la capa de ahora, que ni siquiera está hablando mucho de las personas, de la parte más de comportamiento individual, si le agregamos esa capa más, aumenta la complejidad. Perfecto. Cristóbal, aprovechando porque el tiempo se nos pasa, pero aunque no lo creas, llevamos más de una hora. eh, eh, Espero que no se haya eh, dormido. Onemi, yo concuerdo plenamente con lo que planteaste anteriormente, y así lo he estado haciendo presente en algunos artículos que estoy escribiendo y en otras entrevistas. Eh, yo creo que el Sistema Nacional de Protección Civil hoy día está funcionando, ¿ya? Y se han ido desarrollando muchas capacidades desde el sistema, estoy hablando de lo general, para ponerlo a disposición de justamente el gran propósito de generar comunidades comprometidas, resilientes, que sean capaces de poder administrar, porque si no al final terminamos como que, entonces todo el mundo dice que ONEMI tiene que hacer la pega, ¿no? Pues si hay un estamento que es directivo y alguien tiene que hacer, y las bases son lo que tienen. El bottom-up funciona, siempre ha tenido que funcionar así. Entonces, últimamente ustedes presentaron un proyecto que ha sido destacado internacionalmente. Me refiero al trabajo este que fue reconocido, el trabajo sobre el visor sobre factores subyacentes, que es una tremenda herramienta que se ha puesto a disposición justamente de las comunidades para que puedan hacer estos procesos que van a tener toda esta mirada que tú señalas anteriormente, no solamente el tema de la amenaza, de la vulnerabilidad y la exposición, sino que lleva comprometido
una serie de otros factores, entre otros, por ejemplo, el cambio climático, el desarrollo sostenible, porque todo está ligado con el foco en las personas, su dignidad y la protección de las mismas. Entonces, eh, 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 ¿de qué manera ha estado siendo recibido o cómo está funcionando esto? Porque esa es una forma práctica de demostrar que el sistema genera condiciones para que las cosas puedan funcionar mejor, pero a veces resulta que la conducta de las personas, de las autoridades y de todo el estamento no está 100% sintonizado, como decías tú, en esta frecuencia, y votan muchas cosas que no son, las consideran como a lo mejor mucho trabajo o más pega. ¿Para qué nos entregan esto? ¿Nos puedes explicar en qué consiste y cómo está siendo recibido esto hoy día en la comunidad? Sí, esto, sí, para que, pero o sea, yo, por mí yo me quedo todo el rato que me necesiten, así que yo no tengo apuro. En el fondo, y quizás al principio detrás de todo esto, una cosa que hemos tratado de trabajar en el último año en ONEMI es justamente la transparencia absoluta. Creemos que si nosotros le damos la información a la comunidad, y es un tema que lo hablamos también con la conducta, en el fondo, cuando no hay certidumbre, obviamente es mucho más difícil tomar decisiones. Si es que tengo la información, y está ahí evidente, puedo tomar decisiones de mejor manera. Por eso tenemos, por ejemplo, el visor de GRD, que es este visor que mostramos por lo menos 3 amenazas al tsunami, erupciones volcánicas, incendios forestales, en que la gente pueda ver si está viviendo en una zona de riesgo. Es una manera visual, evidente, que la gente se puede acercar. Y lo segundo, que es súper interesante, es lo que decías tú, en el fondo, que también tiene que ver con esto de comprensión del riesgo, que tiene que ver con una metodología que, como bien decía, fue reconocida en un paper que publicamos con la autora principal fue Natalia Silva, que es la jefa del Departamento de Coordinación de Sistemas de Protección Civil, que depende de la Subdirección Nacional, lo publicamos juntos, y lo que busca es medir 4 grandes dimensiones en las comunas a nivel local. Gobernanza, que tiene que ver con temas de política pública, en el fondo de instrumentos de gestión, etc. Cambio climático, preguntamos temas de erosión de los suelos, ocurrencia de eventos extremos, etc. Planificación territorial, es tercera dimensión, y la cuarta son las variables sociodemográficas. En el fondo, una construcción es una manera de poder identificar los factores subyacentes de riesgo, la vulnerabilidad, porque muchas veces se dice que es una metodología que mide riesgo. Nosotros no medimos riesgo, medimos vulnerabilidad, porque el riesgo se compone de otros elementos que no están en esa metodología. Y eso está con una serie de variables que lo que hacemos es, lo aplicamos en la comuna, y una vez que el resultado está, le pasamos un informe a la comuna. Y le decimos, miren, estas son todas las variables, usted en esta le fue así, en esta fue así, y la manera para poder cerrar la brecha es así. Entonces le damos todo masticado. Le decimos, mira, acá esta es su foto, y para mejorarla, acá está la receta para hacerlo. Y yo creo que ha sido bien considerada. Bueno, mundialmente ha sido reconocida por la GAR, representamos también a PEC hace un par de años atrás. Ha habido harto interés en adaptarla y adoptarla a las realidades, obviamente, de cada país, porque tienen ponderaciones, etc. Es bien compleja la metodología, que eso también es lo que la hace bastante rica y robusta. Pero en el fondo lo que logra es poder visibilizar la vulnerabilidad a nivel local de manera bastante evidente. De hecho, tenemos en colores todo Chile, y hace un mes atrás más o menos publicamos en la página web de ONEMI, que también lo pueden ver, están publicadas todas las comunas de Chile, los resultados. Ya lo aplicamos a todo Chile, entonces ustedes pueden pinchar una comuna y pueden ver las 4 dimensiones por dimensión, pueden ver el informe que le entregamos, está todo ahí. Porque no, somos convencidos de que si que damos información, de hecho, desde el 2019 tenemos una nueva planificación estratégica como ONEMI, y uno de nuestros focos es la confianza y cercanía. En el fondo nosotros queremos acercarnos más, queremos generar más confianza, y eso lo logramos obviamente repartiendo información, dando materiales, porque al final lo que hacemos nosotros es de todo. Trabajamos con recursos del Estado, y entendemos que todo lo que nosotros hacemos es para todos. Exactamente. Bueno, antes de finalizar, porque ha estado súper interesante la conversación, en el fondo, de la conducta que ha sido
tremendamente visualizada en este tema de la pandemia a través de las redes sociales, de los canales públicos. A mí me queda una sola pregunta. Estoy tratando de tomar todas las preguntas que han hecho en el chat. Y se ha hablado harto de esta convivencia con el riesgo, nuevos riesgos, la cantidad de desastres que están ocurriendo, etcétera, el comportamiento de la población a nivel mundial, y por eso te preguntaba al principio, porque ya estamos viendo la posibilidad de una segunda ola en países más europeos, donde definitivamente en algunos países ya la mascarilla se la sacaron, y volvieron, el distanciamiento social se perdió, o sea, es como que volvimos, como que nunca hubiera pasado nada. También hablaste del tema de las confianzas y me alegro mucho que ese lineamiento estratégico de volver a la transparencia o de acercarse más a la población está siendo parte de ONEMI. Pero me queda la duda, o en el fondo la pregunta es, ¿se está contemplando más allá de la concientización? Incluir más temas de desastre o de gestión del riesgo o de amenazas en la formación, en la educación escolar, en la educación básica o universitaria, digamos, a nivel país o a nivel mundial, si es que tiene ese conocimiento, de manera de que esto ya no sea una sorpresa, sino que sea parte de nuestra ADN, digamos, de conocimiento, es decir, desde que yo nazco estoy conviviendo con amenazas, desde que yo nazco nací en un lugar donde estamos conviviendo con el riesgo y definitivamente me tengo que adaptar a eso y no es que es una sorpresa así como hace unos años dijeron, oh, el cambio climático parece que llegó para quedarse, ¿no es cierto? Hace rato estamos viviéndolo, digamos. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia y de tu conocimiento, digamos? Por lo menos desde Chile nosotros entendemos que la educación es vital. De hecho, por eso NEM, digamos, quizás, claro, y siempre digo que nosotros sufrimos el mal de que lo que nosotros nos conocen, donde aparecemos en la tele, los desastres. Pero eso será el 10%, el 5% de la gestión que hacemos. El 95% de la gestión va en la etapa preventiva, va en la etapa de preparar comunidades, de formar personas, y también de generando las políticas públicas para reducir el riesgo de desastre. Solamente como antecedente, nosotros en la plataforma nacional, que es coordinada por ONEMI, pero no es nuestra, porque siempre yo hago esa observación de que la plataforma es de todos. La plataforma es una muestra del sistema en que todos trabajamos para reducir el riesgo de desastre, pero coordinada por ONEMI. Dentro de las mesas que tiene la plataforma, tiene una mesa de educación, específicamente de educación para generar justamente el lineamiento no solo en la etapa escolar, sino también en la educación secundaria. De hecho, estamos levantando con ITREN, otra organización, que hoy en día en programas de educación secundaria o ya de posgrado, etcétera, extender el riesgo de desastre, para ver cómo podemos ir también incorporándolo eso en la formación de los profesionales también. Porque además de lo que hacemos con los colegios, con los programas que tenemos con los niños, creemos que es importante que los profesionales tengan una sensibilidad respecto al tema, de que desde su quehacer puedan ver qué es lo que hacía. Yo el curso que hacía en la Universidad de Desarrollo, que hacíamos ese curso era un ramo transversal, que se llama Gestión de Riesgo de Desarrollo. Y yo tenía alumnos desde odontología hasta de derecho. Y mi desafío, que me pegué harto la cabeza para pensar cómo logro que cada una de esas carreras sienta, cuando termina el curso, de que algo tiene que ver con gestión de riesgo de desastre. Claro. Y yo creo que ahí es donde está el desafío, que muchas veces, como también mal entendemos que son naturales, cuando seguimos civilizando que son naturales los desastres, nos quitamos la responsabilidad, porque la naturaleza que lo hace, en verdad, nosotros no tengo nada que hacer frente a la poderosa resignación. Claro, y en el fondo cuando salimos de eso y damos cuenta de que no son naturales, sino que somos nosotros corresponsables de hacer esto, ahí el switch cambia y ahí podemos ir buscando cómo vamos educando a cada persona en su ámbito en hacer algo por esto. Entonces, es un poquito el foco que estamos poniendo desde NEMI, y también estamos empujando a nivel más global los que trabajamos en esto de la corresponsabilidad, de que todos tenemos algo que hacer, que este no es un tema de NEMI, que cuando hay un desastre o algo no sale bien, porque aparte cuando las cosas salen bien nadie reconoce eso, sino son otras cosas malas. Entonces cuando las cosas salen mal, eso no te ocupa NEMI, y como no, porque es porque hay varias
varias cosas que se hicieron para que esto no saliera bien. Y de nuevo también, insisto, en reconocer las cosas cuando hacemos bien. Cuando hacemos las cosas bien y las reconocemos como seres humanos, es mucho sencillo. Nosotros nos llegan a masticar la cosa, nos digan, a ver, ¿cómo se hace esto? Es así. Y así se hace bien. Ah, ok. Y eso reforzarlo. Yo creo que el Claro. reforzar lo bueno más que lo malo, que tenemos esa cultura, como dicen en Chile, un poquito más chaquetera en el fondo, donde siempre traigo para abajo, yo creo que no hace muy mal como sociedad. Creo que tenemos que empezar, a mí me pasa mucho estos días que estamos todos viendo un desastre distinto, un poco normal, estamos todos aprendiendo en algunas cosas, y siempre que tú es buscar lo malo, y no reconocer que, pucha, que hemos hecho cosas buenas, dentro de todas las cosas que se pueden mejorar, pero si no nosotros, si nosotros mismos no nos creemos el cuento de que somos capaces de poder aprender de los errores, yo creo que estamos un poquito sonados como humanidad, ¿ah? Porque la humanidad ha aprendido de los errores. Entonces, es negar un Exactamente. poco lo mismo. ¿Mm? Pero ha sido caro el Bueno, aprendizaje, sí. ajá, sí. Bueno, efectivamente, Cristóbal, mira, el tiempo se nos vino muy rápido encima. Obviamente que ni siquiera entramos a tocar algunos temas contingentes, pero ten la tranquilidad que durante el programa nos vamos a encargar de poder seguir sistematizando el conocimiento de los alumnos y abrirle fundamentalmente su mente y su mirada en el sentido de que esta temática que tú me señalaste en tu conferencia hoy día, en esta entrevista o en este webinar, que hoy día en buena hora estamos hablando durante sí, oye, durante el café sin riesgo, estamos hablando durante una situación de emergencia sanitaria, estamos hablando de ella. Claro. Estamos obteniendo información de autoridades importantes como tú, que nos nutren con conocimiento de estas materias. Eh, algunos alumnos hacen una serie de preguntas, preguntaban si acaso existía el espíritu de organizar una unidad militar de emergencia como la UMA española. Entonces, porque estamos abriendo el conocimiento. Hay ámbitos de competencia en los organismos que los alumnos van a ir aprendiendo y que nosotros vamos a encargar de ello. Otros plantean temas desde el punto de vista de la inversión de los recursos. Yo siempre lo decía, en un momento determinado, en mi tiempo cuando estuve como jefe de gabinete, una de las cosas que discutía, no podía ser que ONEMI tuviese menos presupuesto, no sé si te acordarás tú, tenía menos presupuesto que Bomberos y que otras organizaciones. Entonces, ¿por qué? Porque como lo dijo Yogo, no era una prioridad, po. No era una prioridad nacional la reducción del riesgo de desastre, pero han habido muchos avances y nosotros nos hemos estado encargando y vamos a tener durante las próximas charlas autoridades tan importantes como tú que nos pueden ir ilustrando, ir mirando la mitad llena del vaso Llena. y no siempre quedarse la mitad vacía que tal como tú señalas al final, como que todo el mundo está aspirando así el error. ¿Ah? ¿Dónde está el error para poder sacarle partido? Y lamentablemente esas cosas suceden. Eh, Otros señalaban por ahí en esta síntesis que te estoy haciendo de las preguntas que quedaron de los alumnos, que habría que cambiarle a lo mejor el nombre, debería ser un ministerio. Yo personalmente, en mi ámbito de competencia y mi expertise, yo siempre he dicho, a mí me da exactamente lo mismo que sea mañana ministerio, superintendencia, pónganle el nombre que quiera. Si no existe realmente la voluntad y el compromiso de las autoridades, de los realmente los gestores de los procesos de cambio, y eso están en las personas, en las comunas, en las autoridades locales, porque esto funciona así. Esto siempre tiene esa filosofía, de tal manera que no sacamos nada con colocarle un tremendo letrero, Ministerio de Reducción del Riesgo, porque hay países que lo han hecho. Y resulta que han tenido que echar marcha atrás porque se han dado cuenta de que al final termina siendo una carga impresionante. Entonces esto tiene que ser algo más o menos una carga livianita. Y las cosas que se están haciendo, tú nos acabas de mostrar un ejemplo. Esta plataforma tecnológica de factores subyacentes, que a lo mejor no todos lo han tenido la posibilidad, véanla en la página ONEMI y se van a encontrar con una sorpresa impresionante, especialmente aquellos alumnos que están trabajando en el ámbito comunal, porque tienen la herramienta, la tarea está hecha. Ahora, es que ahora hay que hacer la traducción correspondiente y desarrollar los planes, los proyectos, las políticas, las medidas, etcétera, 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 todo lo que venga. Así que simplemente, Cristóbal, yo por lo menos me siento
con la bandera muy pegada de lo que están haciendo ustedes como oficina, como Dirección Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia, y lo que hacen las direcciones de Protección Civil y Emergencia en las regiones. Es un trabajo consistente que no siempre se ve. Así que por ese lado, yo me hago responsable de hacerles llegar este saludo, de agradecerles lo que hacen por toda la comunidad y agradecerte lo particular a ti por este tiempo que te has dado de poder acompañarnos en esta iniciativa académica que yo con la misma voluntad que tú dijiste al principio, ahora yo como profesor apoyo a mis alumnos para que puedan sacar adelante porque tenemos que seguir evangelizando en esta materia y seguir tirando semillas para que ojalá tengamos muy buenos profesionales en el futuro. Así que muchas gracias, Cristóbal, por esta oportunidad. ¿Ah? Y No, éxitos. gracias a usted. Yo creo que... perdón. Dale, no, dale, dale. No, gracias. Yo estoy tomando también una cosa que también hay que mirar el vaso también, como digo yo, siempre medio lleno. Yo que realmente soy porque tengo el seco optimismo. Soy optimista. Y uno va viendo que las cosas van cambiando. Un ejemplo solamente, quizás, o sea, no toma mucha relevancia, pero el programa de gobierno del presidente Piñera, el primer programa de gobierno que tiene un capítulo de gestión de riesgo de desastre. O sea, ¿quiénes se pensaba que los que trabajamos en desastres soñábamos que algún día nos fueran a pescar en algo, en el fondo? ¿Ah? Y ahora es parte del programa de gobierno. Se avanzará a mayor velocidad, que es lo que uno obviamente quiere o no quiera, pero en el fondo, pero uno va viendo cómo esos cambios chiquititos van pasando. Yo por eso soy optimista de que de a poquito vamos cambiando. Antes gestión de riesgo no existía en Chile, casi quizás hace 10 años, 15 años, era algo así como insípido. Y hoy en día ya tenemos diplomados, tenemos gente que está capacitando, tenemos maestría, o sea, de fondo esto está agarrando un vuelo y yo soy optimista de que esto con el tiempo va a seguir y también, siempre digo, me encanta, yo creo que de yoga de carrera me gusta hacer clases, me gusta conversar estas cosas y que cuando quieran sentarse nuevo a conversar, a tomarse un café o algo, yo más que encantado de hecho, de las cosas que echo de menos de la pandemia, no poder ir a hacer esta A tomar presentación. café. A tomar café. No, oye, muchas gracias, Cristóbal, Bernardo, a todos los presentes. Yo solamente hace una hora tuvimos una clase con los alumnos del diplomado y una de las cosas que estamos recién partiendo fue de tratar de convencerlos que todos somos parte de este sistema. ¿Ya? No es solamente un sistema gobierno, Estado, sino que todos, por último, somos los primeros afectados cuando viene un desastre. Entonces, debiéramos ser los primeros como ciudadanos comunes y corrientes en estar involucrados en este sistema, en participar de lo que acá en Chile por lo menos nosotros tenemos son los comités de protección civil, acercarse a las autoridades. Pero yo terminé mi clase haciendo una pregunta muy, muy simple. Ya que todos criticamos al sistema de alguna forma, ¿cuántos de nosotros hemos participado alguna vez en una junta de vecinos? Para hablar de participación ciudadana y efectivamente ser parte de un sistema y poder mejorarlo desde los más interesados. Y también me hago un mea culpa, yo tampoco he participado activamente en una junta de vecinos, algún comité de gente, digamos, de aquí de los barrios. Entonces, cuando nosotros tratamos o hablamos de mucho de tanto de las autoridades, también tenemos que hacer que la gente se involucre, el ciudadano de a pie, como le llaman en algunas partes, se involucre, sea parte del sistema, sea interesado, busque información, como bien tú dices, ONEMI tiene muchísima información, tiene herramientas web que son muy interesantes y también en otros países hay también muy, muy, muy buena información que hay que internalizar. Así que yo les agradezco muchísimo su tiempo, sobre todo un día miércoles helado, y los dejo invitados también para el próximo viernes, este viernes, a las 7 de la tarde, que vamos a estar con una mesa sobre embalses chileno-argentina también, hablar de comunidades cercanas a embalses y la gestión del riesgo de desastre. Así que, muy buenas noches, te lo agradezco mucho, Cristóbal, Bernardo, y a todos nuestros asistentes. Que estén muy bien, que tengan buenas noches. Buenas noches, chao. Chao, Cristóbal, que estés bien, gusto saludarte.